Salvador Cabral solicita que los alumnos del Colegio Nacional estén prestando formación, y es la primera provincia que va a responder a un responso, o que va a recibir con un responso a Sarmiento. Y es hora de uno de los momentos que más nos gusta, porque tenemos para revisar nuestra historia tan rica, tan linda. Y hoy en nuestra columna de historia, porque acá pasan todos, ¿viste? Como un gran plantel de historiadores tenemos. Es impresionante. Pero la mejor siempre es María del Carmen Vargas. Fuerte el aplauso. ¿Por qué? Porque trae chupacito. Porque es la que trae chupacito. Pero además nos mima a nosotros y mima a todo el equipo del técnica, Tremendo. la productora, impresionante. Todos malcriados acá, impresionante. Muchísimas Profe, gracias. ¿cómo anda? ¿Qué Por tal? venir. Bueno, buenas tardes a todos y al público también. Y completando con Molina. Es un apellido histórico. Molinas. Claro, Molinas, porque tenemos la Casa Molina, Claro. donde nacieron 4 gobernadores. O sea que también tenemos la referencia de hoy, la Casa Molina, Claro. donde es hoy el Museo de la Ciudad. Bueno, fue casa de familia en la que también han participado en la política, en la gestión cultural, Muy bien. en Corrientes. Entonces también hacemos una referencia a ese apellido. Sí. Muy notable y muy... Casa Bolleras no hay. Pero lo podemos, porque ¿Podemos estamos hacer? haciendo historia. No hay. No, tenemos, ¿Se ya puede estamos. hacer? Se Casa puede. Loquet. Sí. No, tampoco. Sí, pero Loquet creo Está en que el tiene Chaco. en el Chaco. Claro, pero Sí. ese Por dibuja supuesto. feo. Allá hacemos... Tipo que no somos sabe más fuertes. dibujar. Ahí por Maipú al Pariente. 1600 te digo que en cualquier momento la gente empieza a decir... Tremendo. Vamos a Acuña, hablar perdón, hoy. y Acuña Y Acuña. también. No, esa es Acuña otra también. cosa. Acuña esa es otra mucho, cosa. mucho en Bellavista. Sí, Esa es otra no, cosa. pero también Acuña. Claro. Tenemos que es un apellido de arraigambre, Sí, en la etapa netamente colonial, así que Yo de sí. mi mamá. Muy bien, Sí, muy bien. sí. Bueno, vamos a hablar de septiembre. Septiembre. Septiembre es un mes particular. ¿Por qué no tenemos feriados en septiembre? En serio, este año. Es una paradoja del destino, no sé, porque realmente es un mes que se dedica muchísimo a la educación, Sí. que tiene una relación con la historia, por varios acontecimientos en los que Corrientes, voluntaria o involuntariamente, Mira. estuvo participando. Por ejemplo, yo hago así como Por ejemplo. primero, por ejemplo, como un recuento, y después hablamos de cada uno de estos puntos. Sí, señora. Muy Por bien. ejemplo, comenzamos mañana, el 6 de septiembre, o mejor dicho, el 6 de septiembre, Sí. se conmemora un aniversario más de la llegada de las 5 señoras que habían sido secuestradas, 4 de ellas las que regresaron, las cautivas, cautivas. de Las la famosas guerra cautivas de la correntinas. Triple Alianza. Ese Muy sería bien. uno, que es conocido, desconocido, hay mucho misterio, pero no es que hay misterio, sino que la vida privada no era pública en el siglo XIX. Entonces, hoy, cualquier elemento que uno pueda protagonizar genera curiosidad. En ese momento, en el siglo XIX, lo que le pasó a estas señoras, después fueron más que nada sus descendientes los que contaron su historia, porque ellas eran personas netamente anónimas, si se quiere, no Sí. tenían una participación política, pero trascendieron a la historia más, no por voluntad de ellas, sino por la obra emblemática de Luis Perlotti, que se encuentra en el Parque Mitre. En el Parque Mitre. Que de Entonces, un lado a está partir- Mitre, ¿no? Mirando como hacia el horizonte, y del otro lado las cautivas. Claro. mirando a Upaitá, Upaitá. que es la última batalla que enfrentamos al Paraguay. Uno dice, sí, lo mira hacia Paraguay Cautivas que la pasaron mal, no solo por su Sí. cautiverio, sino en su vuelta también. también. Entonces ese es un elemento. Después después vuelvo, pero después, Sí, ¿por porque qué hay podemos seguir? un montón de cosas. De un ello montón de vamos a preguntas. relacionarlo con una anécdota, con el aniversario que va a ser el 11 de septiembre, con el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, pero que va a tener una relación con uno de los niños, el cautivito, que va a ser Salvador Cabral, que Cabral. ya vamos a De contar. la Casa Cabral también. Claro, que ahora se vendió. ¿Se vendió la Se Casa vendió Cabral? la Casa Cabral, sí. Vamos a ver que ojalá gran parte del mobiliario, documentos, Tremendo. biblioteca realmente Qué quede a la lástima que no se comunidad. haya hecho nada por... Y hubieron proyectos, hubieron antecedentes, pero bueno, primó más las decisiones de los familiares. Claro. Y aún cuando está ¿Dónde ubicado, está esa casa? sí, está ubicado en un lugar histórico, o sea que en toda la manzana histórica, Tucumán, Ujú. entre Quintana y 25 de Mayo. Es una Mirá. casa blanca que tiene 2 palmeras, Sí. bueno, viniendo desde el Colegio Nacional, mano derecha.
a mitad de cuadra. Claro. La familia le sacó el cartel que decía aquí vivió el poeta Jesús Salvador Cabral, lo sacaron por una cuestión de seguridad. Pero la particularidad que tiene esa casa, que tiene 2 patios hermosos, tiene el mobiliario colonial, lo único que se reformó al estilo moderno es la cocina y el baño, pero después tiene un mobiliario, una biblioteca que fue la de Salvador Cabral, impresionante, documentos que no han sido tocados. En el segundo patio hay un carruaje de época, hay un auto de época, tienen los 2 patios, tienen su aljibe. O sea que es una casa que en ese estilo... Tiene historia por todos Por lados. supuesto, no solamente de las personas que vivieron allí, sino con el material que seguimos contando y que la familia lo resguardó. Realmente la familia vive en Misiones, no viven en Corrientes. Entonces, realmente, bueno, es entendible también la tercera, cuarta generación, los intereses que puedan tener. Que quieran vender, digamos. Pero sí lo han conservado, tienen ese criterio de no haber destruido ese pasado. Ahora sería ¿Cómo bueno, hacemos ahora para que eso no sea un edificio? Eso no lo puedo saber porque no sé el destino, no sé quiénes son los que compraron, pero sé que se vendió. Pero lo que sí hay que buscar. Pobre gente también, o sea, juntó la guita. Claro. Yo quiero hacer un edificio, ¿qué me importa? Eso, pero también yo creo que también cultura, con educación, o sea, con la dirección de cultura, con los museos históricos, o sea, que buscar la manera de haber algún tipo de campaña o de publicidad acerca del patrimonio histórico que tiene la casa. Hay cuidado, digamos, en todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico en la zona del casco céntrico. Sí, pero ella, no por se ejemplo, nos contempla mencionaba... por ejemplo, Casa Molina. Claro, no está adentro. No. ¿Sí? Por eso que vos fijaste que cómo se pactó con el comprador de conservar la primera habitación y luego la segunda parte se constituyó o se formó una playa de estacionamiento. Eso fue un pacto entre la municipalidad en ese momento, enterado de que se compraba, y bueno, el dueño. Algo se preservó. Y se hizo todo un relevamiento arqueológico que hoy casualmente se expone en la primera habitación, el primer salón, se expone. O sea, hay maneras. Lo que no podemos ir con los intereses de los herederos tampoco. Claro. Eso es cierto. Pero también es cierto que la familia puntualmente ya no vive en la casa. Bien. Ahora, cuando vos tenés que una familia vive en la casa, siguen conservándola. Claro. Esos son los intereses. Bueno, el valor que le da y después, perdón. Vamos a esperar, esto. y después de eso, podemos terminar con el Día del Estudiante, que es el 21 de septiembre, pero antes, el 17 de septiembre, el Día del Profesor. El Día del Profesor. O sea, Muy bien. es un septiembre lleno de alegría, pero relacionado más con hechos necrológicos. Bien. ¿Cuál es el nexo entre Cabralito, digamos, decimos Cabralito porque para que la gente se dé una idea, cautivito, Cabral es el nene chiquito que está con las cautivas en el monumento. Exacto. ¿Qué tiene que ver él con Sarmiento? Bueno, vamos a ver, él fue, su madre fue una de las llevadas cautivas. Porque él también. Y por eso, entonces, casualmente las tropas paraguayas permitieron que 2 de las señoras pudieran llevar sus hijos. Sí. Una era su madre y otra, la señora Carmen Ferrer Alsina, con su hija Carmencita. Entonces esos 2 niños formaron parte del contingente de estas señoras. Él tenía 2 años cuando va a Paraguay. Regresa siendo un niño de 6 años. Él queda en esa memoria de todo el tiempo que él padeció, claro. y que gran parte de la historia que conocemos es a través de él, a través de Salvador Cabral, porque las señoras hicieron una promesa, un voto de silencio. Claro, que en sí, la más joven, ¿fue eso? No, era una promesa que ellas hicieron porque en ese momento los conceptos de la guerra y el trato al prisionero no son actualmente conservados o con derecho a las personas. El emancillamiento a la mujer era muy común en cualquier tipo de guerra. Claro. En ese caso ellas fueron respetadas en su condición de damas, en su condición de mujer. Eso es lo que debemos entender. Esas 5 personas. Esas 5 personas. ¿Cuántas fueron los cautivos a Paraguay? ¿Fueron como 40? Muchísimos. No hay exactamente un dato estadístico. Pero en este caso, ¿cuál fue cómo ellas tuvieron surgen a la un trato historia? Especial. Uno, eso llegó porque estaban juntas.
porque eran de sociedad también. Pero porque la intención de ellos en el respeto hacia ellas era por una cuestión política. Claro. O sea, eran secuestradas porque sus maridos eran las personas que o eran los que proveían del ganado, o eran los jefes militares, o personas ligadas a la política. Entonces ellas podían brindar información. La debían, en lo mal que la trataron, conservarlas correctamente porque tenían un interés tenían un interés político. Entonces, el caso es que este niño, cuando regresa a Corrientes, él comienza a hacer una vida común, va al colegio, inicia sus primeros estudios, inicia el Colegio Nacional, egresa de él, y cuando en 1888, en abril, él tenía ya 25 años, ya era un joven a punto de ser elegido diputado provincial. Y Sarmiento viaja desde Buenos Aires al Paraguay en barco y pasa por Corrientes. Entonces él solicita de que pare el barco de Sarmiento en Corrientes para él poder expresarle el agradecimiento, porque él, siendo presidente, fue el que finalizó la guerra. O sea, que el motivo por el cual, y de él mismo, porque realmente él lo que veía era que era totalmente, no tenía nada que ver con ese evento, lo sufrió, pero él quería agradecer a la persona que en ese momento políticamente decidió finalizar la guerra. ¿Y paró entonces, el barco? Claro, entonces está la famosa anécdota que lo cuenta muy bien Salvador Cabral en sus memorias, en la que él lleva al grupo de jóvenes de la Sociedad de Corrientes y jóvenes del Colegio Nacional a que se puedan entrevistar con Sarmiento, que muy sorprendido lo recibe en barco. Él no solamente que no lo conocía. Piquete al barco. Claro, pero no solamente no lo conocía, sino que no iba a recordar la anécdota de este niño, que para él había quedado en la memoria del niño, y él muy emocionadamente le cuenta su historia. Pero la respuesta de Sarmiento es que él tenía muy fresco la memoria de su hijo adoptivo, Dominguito, en que él había perdido a su hijo en la guerra. Claro. Entonces, él lo tenía como ese joven, que también era un joven, que pensar que su hijo había fallecido y este joven que había estado cautivo estaba vivo. Entonces le regala un famoso libro que es Las Memorias de Dominguito. Bueno, se estrechan en un abrazo. Esas famosas anécdotas que dicen que Sarmiento no quería saber nada de Corrientes, etcétera, etcétera. Que dijo, me voy a limpiar los zapatos. Bueno, pero tiene que ver con esos intereses políticos del momento, de también por qué él va a Paraguay. No solamente es por una cuestión de salud, porque él estaba no solamente enfermo, el invierno frío y riguroso que iba a sufrir en Buenos Aires lo iba a afectar, sino también porque era una persona cuestionada en su aspecto político, en todos lados. Muy cuestionado. Por supuesto. Sí. Entonces, eso vamos a hacer... Controversial sería. Casualmente, ¿no? Esta anécdota de Salvador Cabral es muy poco conocida. Y sin embargo, es una anécdota que reivindica la figura de Sarmiento, por ejemplo. Claro, él reivindica, y hay más anécdotas de lo negativo de Sarmiento que de lo positivo. Pero la cosa es lo siguiente, él se despide, perfecto. Eso fue en abril del 88. Pero cuando en el 11 de septiembre fallece, nuevamente vuelven los restos de él en una barcaza. Y allí entonces él, Salvador Cabral, solicita que los alumnos del Colegio Nacional estén prestando formación, y es la primera provincia que va a responder a un responso, o que va a recibir con un responso a Sarmiento, y de allí en más todas las provincias por las que pasó Sarmiento en barco hasta llegar a Buenos Aires llegan a darle sus responsos especial, porque en ese momento llegaba Sarmiento, pero los restos de Sarmiento, pero sin ningún tratamiento oficial. Y sin embargo fue Salvador Cabral nuevamente el que decide de que la sociedad correntina y los jóvenes del Colegio Nacional sean los que den una formación para recibir los restos. ¿Esa formación sucedió el 21 de septiembre? El 21 de septiembre. No, antes, porque claro. El 21 de septiembre llega a Buenos Aires. Antes del 21. Pero la particularidad es que describe Salvador Cabral que estaban con su uniforme, que hasta hoy es histórico, de el pantalón blanco, el saco azul, o sea, ese uniforme que uno considera histórico. Bueno, él lo describe como la forma formal en que recibieron los restos de los chicos del Colegio Nacional. Los chicos Muy del poca Colegio gente Nacional sabe que el Día del Estudiante
tiene relación con Sarmiento, por esto que decía la profe, por la fecha en la que llegan los restos de Sarmiento a Buenos Aires. Por eso es el Día del Estudiante. ¿Y por quién? Porque el tema es todo muy lindo, pero el tema es de a dónde sale, quién lo decide. Bueno, el presidente del Centro de Estudiantes, mirá vos, Mirá. El presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, que fuera un antropólogo, después se va a convertir en un antropólogo, Salvador de Benedetti, en 1902 presenta al Consejo de la Universidad y de la Facultad de Derecho una idea de que teniendo en cuenta la fecha del 21 de septiembre, que es un cambio de estación y que es el inicio de la primavera, pero recordando el tema de cuál fue el día que regresaron los restos de Sarmiento a Buenos Aires, el 21 de septiembre de 1888, se tenga en cuenta como el Día del Estudiante también, porque Sarmiento para él también tenía que ver con la educación, con el docente, pero también con el alumno. Tremendo. No sé si Sarmiento estaría muy de acuerdo con las estudiantinas y las fiestas. Con las jodas. Sí, porque esperá, no, recordemos que Sarmiento no solamente era, tenemos en las memorias de Sarmiento en su famoso viaje como periodista a Europa, donde él expone, por ejemplo, sus gastos. Y dice gastos personales que él tenía por comida, por dormida, pero después por visita a meretrices. Y ahí tenés Sarmiento. Tremendo. Bueno, entonces está bien entonces que el 21 o sea que se hubiera llevado bien con Pipo Chipolati, después que hizo es el estudiante. Es un tributo. A ver, Sarmiento, todo es un tributo. Yo considero que hay muchos aspectos de Sarmiento que lo tenemos, pero lo tenemos muy identificado, o con un rostro adusto, o con un carácter, o que se peleaba con todos, pero que a su vez fue una persona que vivió y que disfrutó mucho de la vida, aún de aquellos aspectos negativos que él tuvo en su vida, pero que también supo disfrutar de lo bueno de la vida. Un gran autodidacta, él aprendió idiomas, estando francés primero o latín y luego el inglés. En la Universidad de Boston es que hay un... Sí, no solamente hay homenajes, un busto a Sarmiento. Sarmiento es reconocido en toda Latinoamérica mucho más que nosotros, porque el gran normalismo, el sistema normalista es muy fuerte en América Latina. Claro. Desde México, Ecuador, Venezuela, Perú. Normales. Las escuelas normales siguen vigentes. O sea, vamos a ser sinceros, en gran parte el sistema normalista sigue vivo en el formato, porque seguimos vivos, pero no en una ley. La ley de educación, si se quiere, reemplaza a esa 24.120, que era la primera ley de educación, y el sistema normalista. Pero el sistema es muy fuerte. Ese sistema no cambió en Latinoamérica. Profe, ¿por qué se condena tanto a Sarmiento? La responsabilidad es de la sociedad. De los detractarios. Hubo historiadores que escribieron muy en contra. Sí, pero no solamente historiadores. Porque la historia la escriben los que ganan. Eso sirve porque hay otra historia. La verdadera historia, el que quiera oír, la oiga. León Gieco. Muy bien. Una cosa es revisionismo y otra cosa es cuando vos inventás o decís cosas incorrectas. Y de eso hay mucho en historia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre? Irnos a los documentos. Lo que yo te acabo de contar no es porque yo te quiero decir, sino porque está basado en documentos. ¿Qué es lo que no hemos hecho mucho? Leer documentos, leemos autores. Bueno, ahí está lo malo. Está un libro de Federico Andajasi. Pero Federico no es, claro, ahí está el tema. Hola Nata, Federico Andajasi, no son historiadores. Lo hacen desde la psicología, desde el periodismo, desde la fuente que ellos manejan. Claro. El historiador, lamentablemente, compite con aquellas personas que tienen una cercanía con la fuente por la misma profesión. Yo creo que ustedes tienen más cercanía con la fuente que yo. ¿Por qué? Porque ustedes están en la comunicación, en la curiosidad de buscar la información, siempre tienen que ir al origen. Claro. A nosotros, el historiador, si no tenemos el documento, porque lo estamos buscando puntualmente por un tema, no vamos a buscar otros documentos. Claro. Somos muy limitados o muy específicos en los temas. En cambio, el periodista, no, el periodista va a buscar muchas fuentes.
Esa es la particularidad. Entonces, con Sarmiento hay más. También, profe. ¿Ah, sí? No, bueno, pero no, además, yo además de buscar ustedes. varias fuentes, existe también hoy, imagínate, los documentales, claro. las hoy, historias de vida, en Google, los nuevos formatos que hoy atraviesan un montón de narrativas que no son específicamente de historiadores y que son más bien a veces novelísticas. Hoy la fuente, y que te quedás con historias que no son tan así. Totalmente. La fuente hoy está en Google. Claro. Porque hoy vos tenés el documento digitalizado. Qué mejor que esté digitalizado y vos en lugar de irte al archivo general, vos buscás y lo tenés lo tenés digitalizado. Es un buen gran valor. En otros momentos teníamos que ir y afectar nuestra pobre salud. Bueno, pero volviendo a Sarmiento, sí, no solamente hay contemporáneos a él que hablaron muy mal, pero porque políticamente era una persona que se atrevió a cambios que en ese momento no eran los queridos o adecuados o permitidos. Entonces era una persona que quería ese modernismo, ese país tan moderno y que no daba tiempo a usos y costumbres. Por ejemplo, las escuelas normales que tuvieron las primeras docentes norteamericanas. Él las trajo, él las elegía. Las elegía no solamente, bueno, con una entrevista especial. Eso fue muy polémico. ¿Quién fue la primera que rechazó? La misma mujer. Porque la mujer veía una competencia de esta mujer que estaba independizada, que hablaba otro idioma, que estaba soltera y que era protestante, por ejemplo. Claro. Entonces, los usos y costumbres de la sociedad, era una persona que cuestionaba. Él buscaba el progreso en la misma mujer. Por eso él buscaba que la mujer saliera a trabajar con las dos primeras profesiones que iban a ser permitidas en ese momento. El ser docente por un lado y por el otro lado enfermera, que iba a ser permitido. Y a partir de allí, la cultura o que ingrese a la universidad con otras profesiones. Pero qué mejor que la famosa frase que la inventó él, la segunda madre es la docente. Sabemos perfectamente que era un mensaje, un eslogan, como para convencer a la mujer que no iba a perder su rol de la sociedad. Mira la Sarmiento. Pero porque la pensaba, él la tuvo que pensar porque tenía que ver una sociedad en la que tenía que vender el proyecto. Pero no solamente eso, sino que una sociedad en que la mujer estaba en su casa. Claro. Y que no salía de su casa. Y que no tenía interés. Porque ¿cuál era la particularidad? No, yo ya me formé, elijo un marido, me quedo con mi marido. Salí a trabajar. Veía también el rol de la mujer como educadora, por supuesto. Y bueno, porque era una profesión. Él lo buscó para que la mujer salga a trabajar en ese entonces era un fracaso. Porque no había fábricas. Las primeras fábricas las teníamos en Estados Unidos. Entonces, él no podía él puso algunas fábricas, pero no podía ir con un modelo de país agroexportador, agrícola ganadero. Entonces, si el país definía un proyecto en que la actividad iba a ser la ganadería, no necesitábamos fábrica, ni siquiera los primeros hacendados, ganaderos de ese proyecto, ni siquiera querían el frigorífico. O sea, él tuvo que pelear todos esos elementos y por supuesto que allí va a ser el cuestionamiento. Y sin embargo, fue una persona que uno siempre valora lo siguiente. Cuando uno le quiere, yo por lo menos como docente, siempre le propongo no esperes heredar. Proponete vos los cambios en tu vida. Él fue una persona que teniendo muchas dificultades y muchos fracasos, porque él fue teniendo que no pudo ingresar a la escuela de ciencias naturales en Buenos Aires, porque era una beca en la que no le dieron porque era por sorteo, no salió por sorteo, pero tampoco tuvo ningún contacto para ingresar. En gran parte se educó en forma autodidacta. Entonces eso, pero sin embargo no le impidió escribir. Y escribía en el mismo papel que después... Y escribió en la piedra también. Claro. Las ideas no se Las ideas no se matan. Pero escribió una hermosa novela. Yo siempre digo a los chicos, yo siempre le digo que la primera novela que vos tenés que leer, que es la primera que yo lo leí, y ahí va un saludo a mi hermano porque lo leímos, a los dos nos hizo leer, mi papá lo primero, Recuerdo de Provincia. O sea, esa es una hermosa novela que un niño tiene que leerlo. Porque ese recuerdo de infancia es muy lindo y no pierde vigencia. Bueno, pero escribió, y puedo cuestionar Facundo, pero Facundo fue escrito en un momento histórico, que él quería ese progreso. Tanto así que su primer apellido era Quiroga. Y sin embargo, él no quería ser identificado con ese apellido. Por eso hasta cambia su nombre y apellido. Tampoco su nombre era Domingo. ¿No? Ah, ¿no?
¿Y cómo se llamaba? Faustino Valentín, porque él nace el día de San Faustino. Y Valentín, pero su mamá era muy Faustino, devota. sí, sabíamos. Sí, pero se dejó Faustino. Faustino, pero porque él nace en ese día. Se pone pero Sandra. no. A ver, su mamá era muy devota de Santo Domingo. Ahí está. Y siempre lo llamó Dominguito, pero siempre por homenaje al santo. O sea, porque tenía una devoción por Santo Domingo. Entonces, él en sí, para no tener la relación parental ni con los Quirogas, porque él era Quiroga Sarmiento, y tampoco una relación también que podríamos analizar, eso ya forma parte de un elemento nuevo sobre Sarmiento, que podemos analizar la relación con su padre, porque su padre era un viajante transatlántico que pasaba en la cordillera llevando mulas, entonces no estaba todo el tiempo en su casa, por eso siempre el recuerdo era su madre, que estaba en la higuera, etcétera, Con etcétera. el telar. Bien. ¿Pero por qué? Porque el padre se encargaba del ganado. Entonces él se iba al otro lado de Chile y volvía, y no es que volvía siempre, estaba 2 o 3 veces al año, lo veía. Entonces era una ausencia de la figura paterna. Imagínate, el viajante, hoy ya le ve poco a los hijos. Imagínate lo que era el viajante en esa época. Era una relación negativa en ese sentido. Entonces él tiene una relación muy fuerte con su madre. Y por eso la reivindica el rol de que es ella la que le enseña a leer, etcétera, como el rol de la madre que no pierde, y era el gran sostén económico, porque era el sostén económico diario, porque el padre venía 2 veces al año, pero la madre era el sostén de todos los días. Entonces él quería eso en la mujer, que no esperar de una herencia o del padre o del esposo o del hijo, sino que ella pudiera a su vez valerse. Muy bien, profe. Reivindico a Sarmiento. Muchísimas gracias por todo. Este aplauso para la profe. Yo, como siempre, agradezco muchísimo a ustedes y, como siempre, representando al Instituto de Historia y Cultura de Corrientes, y los invitamos al día 26, 27, 28 y 29 de octubre al primer Congreso Iberoamericano de Historia, Cultura y Genealogía en Corrientes, de forma virtual y presencial, que yo creo que va a ser muy bueno porque vamos a contar muchas de historias nuevas y de distintos lugares del mundo. Y como siempre, yo agradezco muchísimo que ustedes quieran tanto a este espacio que es la historia, como siempre Mayra, que es un cariño muy grande, es una debilidad que uno tiene. Mira, pero bueno, es muy lindo también. Le pasa a mucha gente, se le pasa. Yo soy una debilidad. Datazo, #datazo. Sí. Quiero decir, no hay feriados en septiembre. ¿Por qué dirás vos? ¿Por qué? El 11, ¿cuál es el primero? Bueno, vos me mencionabas. El 11. El 11 es domingo. Claro. Listo, chau. El 17, el día del profesor. Sábado. Bien. Bueno, el 21. Sí, va asueto. Un asueto. Trabajamos igual. Un asueto. Es asueto. Y cae miércoles, pero es asueto. Claro. O sea que, chicos, no hay feriado. Claro, se vamos a recibir a la primavera. En fin, entre todos. Sí, bueno, vamos a poner algo. La semana. Sí. Y bueno, pero es cuestión de que ustedes pongan un lindo ornamento, traer flores y música y alegría. Alegría para honrar a Sarmiento también el 21 de septiembre. Porque nos enteramos que le gustaba. Y por ejemplo, en el Parque Mitre, en el sector de las hamacas, está el monumento, está el busto de Sarmiento. Uno siempre piensa, yo por lo menos siempre lo veía de chico y siempre estuvimos, en que en el sector de las hamacas del Parque Mitre está el busto Sarmiento. Ahí está. Muy bien. Sarmiento. Bueno.